Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad, el privilegio de estar delante de ustedes. Gracias a nuestro pastor. Gracias a Dios también porque Él es el que nos da el privilegio de poder estar en este lugar. Y también gracias a ustedes, hermanos, por haberse tomado un tiempo para venir a la casa del Señor y poder escuchar un mensaje. Yo les voy a pedir, hermanos, que vayamos, que abramos nuestra Biblia en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. La palabra de Dios dice: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más te damos gracias. Nos das el privilegio de poder estar en este lugar, poder en esta noche, mi Dios, compartir un mensaje, poder recibirlo también, mi Dios. Muchas gracias porque eres tú el que tienes cuidado de cada uno de nosotros, y sabemos, mi Dios, que tu palabra es verdad, que tu palabra, mi Dios, cumplirá con el propósito para lo cual tú la envías en esta noche. Que sea, mi Dios, como esa lluvia que derrama, que es derramada sobre la tierra y la cual hace que la tierra produzca. Muchas gracias, bendito Dios, te damos, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Toda la gloria y toda la honra es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pedirle a nuestro Dios las tres virtudes que necesita nuestra alma, con todas sus fuerzas, por favor. Padre del cielo, dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero poner todas las palabras, Señor. Amén. Fuerte el aplauso a nuestro Dios. Y también, hermanos, yo le voy a pedir que tomen su asiento, se ponga cómodo y poder en esta noche recibir un mensaje. El apóstol Pablo escribe esta carta y está hablando, está dando una enseñanza que sucederá, que ha de suceder. Tenemos la seguridad, la certeza que va a pasar, que va a acontecer. Pedimos a Dios que seamos testigos de este evento. En el capítulo anterior, desde el capítulo anterior empieza a hablar, le está dando una serie de enseñanzas de los tiempos finales. Y una de las recomendaciones que hace el apóstol Pablo, y les dice que Dios nos ha llamado, no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. La palabra de Dios dice: si alguno es santo, que se santifique más. Si nos hemos apartado del pecado, sigámoslo haciendo. Es lo correcto, es lo agradable delante de nuestro Dios. Porque sabéis, ya en el capítulo 5 les dice: porque sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahorita vamos a llegar a este versículo. Habla acerca del día del Señor, y la mayoría o todos los pasajes que hablan acerca de este evento que es conocido como el día del Señor, habla de juicio, habla de destrucción repentina, habla acerca de un castigo. Por eso Él hace la invitación, hace la sugerencia, da una instrucción de que Dios
no nos ha llamado a la impureza. Dios nos ha llamado a que seamos santos, a que estemos apartados solamente para Él. El apóstol Pedro también habla acerca de este evento allá en la primera carta de Pedro, capítulo 3, a partir del versículo 10. Dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea, está hablando acerca de juicio. Está hablando de algo muy tremendo que va a pasar. A veces como que a nosotros al menos a mí no me gusta hablar acerca de este tema, pero aquí está en la palabra. Es parte de lo que tenemos que aprender, tenemos que saber para estar preparados, para que no seamos sorprendidos. Y dice que va a ser como cuando llega un ladrón. El ladrón no avisa, ya voy, estate atento porque voy a llegar y te voy a quitar. No, llega a lo que llega y cuando menos lo esperes, ahí está. Y entonces dice que así va a ser la venida del Señor. Entonces Él nos invita, el apóstol Pedro, a que vivamos una vida santa, una vida justa, una vida piadosa. Todas las referencias que hablan acerca de este día, aún en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías también habla, y él dice: gemid, porque cerca está el día del Señor, vendrá como destrucción del Todopoderoso. O sea, no habrá alguien que le diga: detente, no hagas eso, o ¿por qué lo estás haciendo? Es algo que se va a evidenciar. Pero déjenme decirles, hermanos, que ciertamente esto va a suceder, va a pasar. Nosotros tenemos que tener la seguridad, la certeza de que nuestra vida, cómo la estamos llevando delante de Dios. Muchos han debatido, han causado polémica incluso en cuanto a la salvación, que si se pierde o no se pierde. Ustedes lo han escuchado. Y los que dicen que no se pierde tienen sus argumentos. Y los que decimos que sí se pierde, también tenemos nuestros argumentos basados en la palabra de Dios. Pero a veces como que eso es estar desgastándose. Si nosotros, hermanos, nos mantenemos en santidad, ¿qué nos debe de preocupar si la salvación se pierde o no se pierde? Si nuestra vida es justa y recta delante de Dios, ¿cuál será el problema? Y el apóstol Pablo les hace esta exhortación y les hace esa invitación para que sigan viviendo en santidad y se mantengan irreprensibles. Y él habla del espíritu, del alma y del cuerpo. A veces podemos pensar, algunos dicen: no, lo que a Dios le importa es nuestro corazón. No, Dios está interesado en todo nuestro ser. Dios está interesado en que nosotros seamos o estemos bien en todo. Yo les voy a pedir a que vayamos a la siguiente diapositiva. Miren, hermanos, yo casi no es que no me guste proyectar acerca de las letras. Sí, creo entender, creo tener la capacidad de poder explicarles lo que les quiero mostrar en esta diapositiva. Miren, todos conocemos
¿Cuál es esta letra? Y si no la conocemos, los que no las conozcan, la van a conocer. Es la letra Shin. La letra 21 del alefato hebreo. Valor numérico 300. Está compuesta por 13 letras: la Zain, la Yud y la Bab. ¿Por qué les estoy les traigo o les muestro esta letra? Uno de los significados de la Shin es que es el destello de luz. Miren, hermanos, espero darme a entender. La Zain, según los elementos que están en esta tierra, es el fuego. La Yud es el aire y la Bab es el agua. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? El fuego es el alma. La Yud es el espíritu. Y la Bab es el agua. Y déjenme decirles, hermanos, que siempre el cuerpo y el alma van a estar en constante conflicto. El cuerpo va a querer lo que a él le agrada, hacer lo que a él le gusta. Y el alma se va a oponer. ¿Y qué va a decir el cuerpo? El cuerpo es agua. Le va a decir al alma, que es fuego: te voy a apagar. ¿Y qué le dice el fuego al agua? Pues antes de que tú me apagues, yo te voy a consumir. Y empieza el conflicto, empiezan las diferencias y empiezan las complicaciones, porque hay un conflicto entre el agua y el fuego. El agua queriendo consumir, queriendo apagar el fuego, y el fuego queriendo consumir al agua. Y es por eso que a veces vienen los enojos, las iras, las contiendas, el mal comportamiento en nosotros. ¿Por qué? Porque hay un conflicto entre estos dos elementos, y que están en nosotros. Y es ahí donde tiene que entrar en operación el aire, el espíritu. ¿Qué dicen cuando alguien se enoja así muy feo, muy feo, feo, feo? ¿Cuál es la recomendación? Respira. Aire. No, y es una realidad, hermanos. Bueno, yo hasta ahorita no he tenido la oportunidad de ponerlo por práctica, pero en la primera que tenga, lo voy a hacer. No, ¿quién no se ha enojado, hermanos? Y sí, parece de risa, pero ¿qué dice? Respira, tranquilo, no te exaltes. Sí, y el ejercicio que nosotros tenemos que hacer cuando estemos en ese conflicto, porque el agua y el fuego entraron en operación, hacer el ejercicio. Aire a nuestros pulmones. Respiren, respiren. Hermana, en esos momentos complicados que está pasando ahí al lado de quien esté, de su esposo, respire. Esposo, hermano, también. Y va a ver que va a venir la calma, va a venir la paz, va a venir la tranquilidad. Pero háganlo, hermanos, por favor.
De veras, se los recomiendo. Ahora sí les voy a decir, sí funciona. Funciona, hermanos. Pero ¿qué es lo que pasó? Que el cuerpo y el alma entraron en conflicto. No toleraron la presión y hay una explosión. Y por eso es necesario que entre en operación la letra Yud, el espíritu, el aire. Funciona, hermanos. Funciona, porque funciona. Cada una de estos elementos que operan aquí en la tierra y operan en nuestra vida, representan diferentes rasgos en nuestro carácter. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahí les voy a poner. Y lo que tenemos que buscar es que siempre haya un equilibrio entre ellos. Miren que el fuego representa la soberbia. Y la soberbia siempre va a llevar a la ira, a la arrogancia, al odio, al abuso de autoridad. Y lo que vamos a estar viendo en esta noche no es para ver al que tenemos al lado, para querer calificar al que tenemos cerca de nosotros, sino es para que nosotros tomemos conciencia y veamos en qué estamos fallando y podamos corregir. ¿Cómo se demuestra o cuál es cómo se demuestra la soberbia? La soberbia siempre se va a manifestar cuando tenemos o viene a nuestra vida una sensación de superioridad sobre los demás. En otras palabras, cuando nos sentimos los muy, cuando nos sentimos que superamos a todos en lo que hacemos, en lo que hablamos, en lo que desarrollamos, cuando asumimos que lo que nosotros hacemos nadie lo puede hacer mejor. Esa es la soberbia. Y el origen de la soberbia, hermanos, se dio desde el origen. O sea, ahora sí que desde el origen, desde el jardín del Edén, cuando aquel ser le dijo a la mujer: y serás igual que Dios. Ahí entró la soberbia. Porque ahorita vamos a ver lo contrario, ahí díselo, ahorita vamos a ver lo contrario de la soberbia, cómo tenemos que manejar esta parte que está presente, aunque no queramos reconocerlo, está presente en nuestras vidas. La soberbia es fuego, o el fuego es soberbia. La segunda manifestación, el elemento es el aire. Y el aire nos lleva a decir muchas palabras, a hablar a veces de más, a hablar a veces sin conciencia, a hablar sin tomar en cuenta el alcance de nuestras palabras. ¿Qué tanto podemos maltratar? ¿Qué tanto podemos humillar? ¿Qué tanto podemos menospreciar a través de lo que estamos diciendo? Eso es lo que hace el aire.
Y a veces, sí, como dice, cometemos indiscreciones. No lo debimos haber dicho, pero se nos salió. A veces hablamos de manera superficial. Llegamos a veces, pudiéramos llegar a la mentira, a la adulación. Y todo esto, hermanos, es parte de nuestros que están en nuestro ser. El tercer elemento es el agua, el cuerpo. Y eso representa a las pasiones físicas. Y eso, hermanos, nos va a llevar, o nos puede llevar, si no los sabemos controlar, si no los podemos manejar, a la codicia, a la envidia. ¿Por qué el otro tiene más? ¿Por qué no me toman en cuenta? ¿Por qué inconformidad? Queriendo tener una posición que no nos corresponde. Pero todo esto, hermanos, hay solución, hay corrección. Tenemos que trabajar, tenemos que saber que podemos vencer todas estas cuestiones negativas que se manifiestan en nuestro ser a través de estos elementos que trabajan en nuestro ser. Si podemos ir a la siguiente. Y todas estas lo tenemos que transformar, lo tenemos que modificar, y tenemos que alcanzar ese objetivo, ese propósito. La soberbia la tenemos que modificar en humildad. A veces las muchas palabras, todo lo que lo tenemos que convertir en silencio. Y miren que es difícil esto, ¿verdad, hermanos? Cuando hay alguna ofensa, cuando hay algún malentendido, cuando hay una difamación, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos hacer todo menos guardar silencio. Somos personas que reaccionamos. El ser humano está catalogado como una persona reactiva, que reacciona ante determinada circunstancia, sea cual fuere. El agua, que son las pasiones físicas, tenemos que buscar controlar esos impulsos. En la siguiente diapositiva, ¿cómo vamos a transformar la soberbia en humildad? Sabiendo, hermanos, que dice la palabra de Dios que al altivo y al soberbio Dios lo mira de lejos. Cuando Él ve que viene acercándose el humilde, y el soberbio, al humilde le permite llegar hasta su presencia. Pero ¿qué hace con el soberbio? Dice que de lejos lo atiende, no permite que se acerque a Él. El Señor Jesucristo decía: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En Marcos 21:5 dice: decid a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. El vehículo que utilizó nuestro Señor Jesucristo no fue el más lujoso,
no fue el de última generación. Dice, no buscó subirse a un tráiler y que el tráiler fuera tocando las bocinas para decir, aquí viene el rey, aquí viene su rey. No, dice, humilde, en un asna. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Ir hacia Jesucristo, hermanos, es reconocer que somos necesitados de Él. Ir hacia Jesucristo es que estamos diciendo, yo quiero ser humilde. Ya no quiero vivir, ya no quiero que la soberbia así haga estragos en mi vida. Yo quiero acercarme, quiero que me reciban, que en el momento de la auditoría que yo pase, no se encuentre la soberbia en mí. La soberbia, hermanos, es un veneno para nuestra vida. Es algo que no hay manera en la cual nosotros, ni por la mínima situación quisiéramos tener. Porque dice en el libro de los Proverbios que antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes del quebrantamiento, la soberbia. Cuando la soberbia va por delante, cuando la soberbia va avanzando delante de nosotros, seguro es que hay caída, seguro es que hay quebrantamiento. ¿Y para qué vamos a llegar al quebrantamiento? ¿Para qué vamos a llegar a esas circunstancias si podemos modificar, podemos practicar la humildad? ¿Acaso será difícil? ¿Me pueden cambiar a la siguiente diapositiva, por favor? El aire, las muchas palabras, ¿cómo? En silencio, hemos dicho que la vamos a transformar. Levíticos, en el libro de Levíticos, capítulo 10, versículo 3, dice que entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor habló diciendo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Siempre que leo este pasaje, hermanos, tenemos que reflexionar y ponernos en el lugar del sacerdote Aarón. ¿Qué momento más complicado, más triste estaba viviendo cuando le llegó con esta instrucción Moisés? Sus hijos Nadab y Abiú habían sido consumidos por el fuego, habían muerto. Y él, como cualquiera de nosotros lo haría en algún momento determinado ante una situación trágica como esta, yo creo que muchos nos hubiéramos quejado, muchos nos hubiéramos inconformado, muchos no hubiéramos estado de acuerdo en esta situación. Pero ¿qué dice que hizo Aarón? Guardó silencio. Y la siguiente cita, bueno, habla acerca de que la respuesta amable calma los ánimos, pero la respuesta áspera aumenta el enojo. Tenemos que saber escuchar. A veces es necesario
hablar poco. A veces va a ser necesario no hablar nada. Y si nosotros hablamos poco, que sea lo suficiente para calmar la situación. Y dice que en el Proverbios 15:2 dice que la gente escucha con gusto a los sabios. Que nosotros estemos en esta categoría de querer ser escuchados, de querer ser, que los demás quieran que seamos portadores de un mensaje. En el Evangelio de Lucas habla también acerca de un personaje. En Lucas 1:20 dice que el ángel le llevó un mensaje al sacerdote Zacarías: tu mujer va a tener un hijo. Y en el versículo 20 le dice: pero ahora no podrás hablar hasta el día en que esto ocurra. Quedarás mudo por no creer lo que te dije. ¿Cuántos de aquí le creen a las promesas de Dios? Seguro es que no van a quedar mudos. Segurísimo que cuando escuchemos una noticia que sabemos que Dios nos las está diciendo, y porque sabemos que Dios lo que dice lo cumple, lo que promete lo lleva a cabo, vamos a glorificar, vamos a exaltar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Le vamos a dar gracias porque Él es bueno y porque Él siempre muestra su bondad, su misericordia hacia cada uno de nosotros. ¿Por qué tenemos que a veces guardar silencio, no hablar mucho, no hablar demasiado? Proverbios 10:19, donde abundan las palabras, nunca falta el pecado. A mayor habla, no va a faltar la equivocación, no va a faltar la ofensa, no va a faltar el decir algo indebido. La siguiente diapositiva, por favor. El agua, las pasiones físicas, ¿cómo las tenemos que transformar? ¿En qué? ¿Qué tenemos que practicar? La prudencia, ser prudentes, el ser precavidos, guardar la compostura y tener contención. O sea, poner un alto, poder saber en dónde estamos parados y contra qué estamos batallando. Y el apóstol Pablo, fíjense lo que escribe el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 3, porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías, en banquetes y en abominables idolatrías. En otro tiempo. Y esto erais alguno de vosotros. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los de Corinto, en la primera carta, capítulo 6, versículo 11, empieza a detallar una relación de comportamientos equivocados que practica la gente normalmente, no los hijos de Dios. Y después le dice: y esto erais algunos de vosotros, pero ustedes han sido lavados,
han sido santificados y han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Y si nosotros estamos en esto, ya no tenemos por qué practicar todas esas cosas que no son agradables delante de nuestro Padre. Así que, hermano, hermana, si en alguna ocasión te ven con tu Biblia, te encuentras al vecino que no lo veías hace mucho tiempo, digo vecino porque vivía ahí donde tú habías vivido antes, y te dice: pero si yo te conocí, ¿cómo eras? Yo creo que a más de uno de los que estamos aquí nos los han dicho. No, aunque no diga amén, sí nos los han dicho, a más de uno. Pero no se enoje, hermano, no se moleste, no se inconforme, porque dice era, ya no soy, ahora soy hijo de Dios, ahora soy siervo de Dios, ahora sirvo al Señor Dios Todopoderoso, al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Era en otro tiempo. En otro tiempo, dice la palabra de Dios que éramos de carácter hostil, peleoneros, broncudos. Nada más estábamos buscando tantito para contender. Dice la palabra que antes éramos tinieblas, pero que ahora somos luz. ¿Cuántos lo creen? ¿Seguro, hermanos, que usted está seguro de que es luz? Sí, es cierto, hermanos. Ahora somos luz. Antes también dice la palabra de Dios que no éramos pueblo. Antes teníamos otra nacionalidad, pero todos los que estamos aquí en este lugar somos pueblo de Dios. Ahora somos pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios que nuestra ciudadanía está en los cielos, la Jerusalén celestial, nuestra matriz, nuestro origen, donde un día fuimos tomados y enviados a esta tierra a cumplir con un propósito, a cumplir con una tarea, a cumplir con una misión. Y cuando eso haya sucedido, tenemos que regresar nuevamente a la casa del Padre. ¿Cuántos lo creen? Seguro que sí, segurísimo que va a suceder eso, hermanos. Pero ¿qué dice Dios? Hay que mantenernos en santificación. Seamos irreprensibles, guardemos todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Dios quiere que estemos bien, hermanos. A veces, hermanos, yo medito en la palabra y a veces como que uno la encuentra un poco, pues no un poco, como que ¿a poco esto vamos a compartir? Sí, vamos a compartir, hermanos, y vamos a decir, el propósito, hermanos, no es exhibir, ni lastimar, ni herir, ni hacer algo que afecte su integridad, afecte su espiritualidad, porque muchos a veces se sienten agredidos por la palabra. Pero ¿sabe quiénes se sienten agredidos? Aquellos que andan de manera equivocada, aquellos que andan caminando, que sus caminos no son muy rectos, que digamos, pero la palabra nos ubica, la palabra nos confronta, la palabra nos transforma, porque Dios quiere que seamos hijos de Él, hijos que estemos conectados siempre con Él. Entonces, hermanos, vamos a ir a la siguiente diapositiva, por favor.
Si el fuego el aire y el agua cumplen con su propósito, son transformados la soberbia en humildad, las palabras, las muchas palabras en discreción, las pasiones físicas, que es el agua, las modificamos. Entonces, hermanos, seguro es que nuestro cuerpo, seguro es que la tierra va a estar bien. Todo nuestro ser va a estar bien. Y miren, la tierra, hermanos, es sinónimo de pereza, de tristeza. Y eso se va a ir. Eso no va a estar en nuestra vida si nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde de acuerdo a la voluntad de Dios. Va a haber quejas. Eso es lo que da la tierra, insatisfacción. ¿Cómo podemos modificar estas cosas? Trayendo destreza, agilidad, alegría a nuestra vida. Seguro, hermanos, es que Dios no quiere que estemos sentados. Hay ejemplos de varios hombres que se movilizaron. Unos en el momento que Dios les habló y otros cuando vieron la oportunidad que estaba a su alcance para recibir la misericordia del Dios Todopoderoso. En el libro de los Hechos, ahí le estoy escribiendo, habla acerca de Felipe. Dice que el Espíritu del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y dice la palabra de Dios que este es un camino desierto. Recibió una instrucción, recibió un mandato, y después dice que él se levantó y fue. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos recibido una instrucción y hemos recibido una orden como hijos, y a veces se nos hace difícil cumplirla? Este hombre dice que él se levantó y fue, y déjenme decirles que no tenía burro, no tenía caballo, no tenía camello, es más, no tenía ni un elefantito para ir a donde Dios lo estaba enviando, porque había un necesitado, había alguien que necesitaba instrucción, había alguien que necesitaba un discipulado, había alguien que necesitaba la ayuda de un maestro. ¿Y por qué digo que no tenía en qué transportarse? Porque dice que se acercó corriendo. Y dice que estaba leyendo un pasaje del profeta Isaías y se acercó y le dije: ¿entiendes lo que lees? Y ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? Y empezó la enseñanza, empezó la instrucción, empezó el discipulado. Alguien que tiene la necesidad de ser enseñado, de ser instruido, Dios envía a un discípulo, Dios envía a un hijo a que pueda cumplir con esa tarea. Y en esa condición estuvimos en algún tiempo nosotros. Necesitábamos que alguien nos mostrara el camino, la verdad y la vida. Alguien que nos instruyera, alguien que nos capacitara, alguien que nos dijera: Cristo es el Hijo de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa.
cuando el Señor vio esa necesidad en nosotros, nos envió a un maestro, nos envió a un pastor, nos envió a un siervo de Él para que nos compartiera un mensaje que transformó nuestra vida, que transformó nuestro comportamiento, que transformó nuestra forma de ser, porque antes estábamos alejados, antes no había manera de que por nuestros propios medios nos pudiéramos acercar a Dios. Pero este hombre, ¿qué hice? Se movilizó. La pereza no hizo efecto en él. Llegó corriendo a darle una instrucción, un discipulado a este hombre. Les puedo leer todo el pasaje, se los puedo decir, pero sí estamos captando el mensaje. Esa mujer cananea se acercó, se movilizó cuando vio que su hija estaba pasando por un momento difícil, complicado, estaba siendo atormentada por demonios, y se acerca al Señor Jesús y le dice: ten misericordia de mí. A veces, ¿cómo? Yo le digo: oye, ten misericordia de mi hija, ten misericordia de mi hijo, ten misericordia de mi esposo, de mi esposa, ten misericordia. No, ten misericordia de mí. Porque ella era la que estaba en esos momentos con la necesidad. Ella estaba en esos momentos con el apremio de que su hija no la estaba pasando nada bien. Aquellos dos ciegos que gritaban en el camino, cuando escucharon, cuando alguien les dijo: es Jesucristo, es el Hijo de Dios, dice que empezaron a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y muchos trataron de impedírselo, muchos trataron de callarlos, muchos trataron de opacarlos, muchos trataron de impedir que ellos recibieran un milagro de parte de nuestro Dios. Y ellos con más fuerza empezaron a gritar: ten misericordia de nosotros. Hay un pasaje paralelo que habla acerca de Bartimeo. Él dice que gritaba: ten misericordia de mí. Cuando nos movilizamos, nos vamos a enfrentar a obstáculos, nos vamos a enfrentar a voces que van a querer opacar, que van a querer detener, que van a querer que tú no recibas el milagro. Pero persevera, hermano, persevera, hermana. No te calles. Si alguien te dice: no, es que no, ¿cómo de que no? Yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él me va a hacer el milagro, yo sé que Él va a cumplir su propósito en mi vida. Y vamos a declarar y vamos a decir: grandes cosas ha hecho el Señor. Porque también la tristeza se tiene que ir, la melancolía se tiene que abandonar nuestra vida. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Por eso estamos alegres. La siguiente, por favor. Cuando haya transformación, hermanos, entonces la soberbia en humildad, las muchas palabras en silencio, las pasiones físicas en saber controlarlas, esos impulsos, cuando la pereza, la tristeza, la insatisfacción la podamos transformar en destreza, en agilidad, en alegría. Entonces nos vamos a la última diapositiva. Entonces seremos esa Shin,
que dentro de algunos significados que nos han enseñado, es que es la victoria que tenemos como hijos de Dios. Levantando los brazos en señal de victoria, en señal de agradecimiento, en señal de que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y entonces, si se dan cuenta, hermanos, estas tres letras diferentes se alinearon. La más pequeña de todas es la Yud, y la Yud se tuvo que alargar. No se fue más arriba, no, se puso al parejo de la Zain y de la Bab. Tenemos que buscar, hermanos, el equilibrio en nuestras vidas, saber y entender, comprender que somos necesitados del Dios Todopoderoso y que Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Tenemos oportunidad, aún hay esperanza de salvación para todo aquel que está entre los vivos. Sigue diciendo, porque más vale perro vivo que león muerto. Mientras estemos vivos, mientras respiremos, tenemos oportunidad de poder corregir, de poder rectificar conductas que no nos hacen ningún bien, modificarlas y beneficiar a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Yo le voy a pedir que se pongan de pie. Y vamos a darle gracias a Dios en esta noche, por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas. Eres bueno, mi Dios. Tienes cuidado de cada uno de nosotros. Y si quieres, mi Dios, que modifiquemos nuestra conducta, nuestra forma de ser, nuestro temperamento, sabemos, mi Dios, que con tu ayuda lo podemos lograr. Muchas gracias, mi Dios, porque nos das la oportunidad de acercarnos delante de tu presencia, aún con nuestros defectos, aún con nuestras fallas, aún con nuestros errores, nuestras equivocaciones. Tú nos das la oportunidad de estar cerca de ti. ¿Cómo no te hemos de adorar? ¿Cómo no te hemos de exaltar? ¿Cómo no te hemos de glorificar? Si tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, tu bondad, mi Dios, la manifiestas día con día a nuestra vida. Ciertamente, mi Dios, hemos sido infieles, pero tú has permanecido fiel. Tú no cambias, ni cambiarás, porque tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Muchas gracias te damos, mi Dios eterno. Muchas gracias, Dios Todopoderoso. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, porque grande y glorioso eres tú, Señor Dios.